nos corresponde ver lo que es la transformada inversa de Laplace, que no es otra cosa que volver a la función f de t, es decir, a la función a la cual se había hecho la transformada. Pero en ese caso ya tenemos un resultado y tenemos que volver a la variable anterior. Entonces la tabla es muy parecida a la que una vez habíamos visto, o la que también van a encontrar en los apuntes, ¿no? Entonces tenemos varias de ellas y, por ejemplo, acá podemos notar dos de ellas. En este caso aquí vemos las que tienen aquí potencias, ¿no? Aquí potencia entera y en este otro caso cuando la potencia es un número fraccionario o también podría ser negativo. Entonces esa función acá se llama función gamma. Entonces esta es la fórmula general, ¿no es cierto? Cuando vemos los ejercicios vamos a ver cómo utilizamos la tabla. Aquí también podemos ver cuando tengo 1 sobre s menos a, esta es relación al exponente. Aquí cuando tengo suma de cuadrados, esto va a relacionar a la función seno. Cuando tengo esta suma de cuadrados y también tengo una s, eso va a relacionar a la función coseno. Y si tengo diferencia de cuadrados, vamos a ver que relaciona a las funciones hiperbólicas. Por ejemplo, acá no hay s, entonces directamente a seno hiperbólico. Esta que tiene s al coseno hiperbólico. Algo, algo más que deben fijarse es lo siguiente. Este número que está aquí, que está al cuadrado, este b cuadrado, aparece aquí como denominador, pero solamente b. Entonces, este número no necesariamente tiene que tener un valor exacto. Puede ser 2, 5, raíz cúbica de 3, cualquier número, pero se debe interpretar de esa manera para luego colocar el resultado aquí. Y bueno, aquí hay una tabla de la función gamma, que en algunos casos se llega a utilizar, y podemos ver lo siguiente, por ejemplo, mire, para valores enteros es un factorial, pero para valores fraccionarios es un valor, ¿no? Una fracción por la raíz cuadrada de pi. Aquí ven raíz cuadrada de pi por una fracción, ¿no? Entonces, esa es la función gamma. La función gamma tiene un uso estadístico. Ahí, si han visto la parte de probabilidad, ¿no? Hay distribución gamma, beta, entonces, en ese tipo de distribuciones se aplican esta función gamma. También las propiedades que vamos a repasar ahora son estas, de la traslación. Por ejemplo, la tabla que hemos visto, hay que completar, ¿no? Hay que ver qué sobra, porque eso que sobra se transforma en un exponente, ¿no? Este exponente va a salir y vamos a poder antitransformar tranquilamente. Luego esta otra gran diferencia, cuando tenemos una exponencial multiplicada de la transformada, esta se va a reflejar en un desplazamiento, pero en la función original, y va a estar multiplicada por una función escalón, ¿no? Una función escalón, o también llamada función de Heaviside. Luego también en algunos casos aparecen estas integrales, ya sea para transformar o antitransformar. Entonces, miren, acá tengo un cociente. Este cociente antitransformando se obtiene una integral. O si no, en el caso de que ya tenga una integral, se transforma en un cociente, ¿no? Entonces va a depender mucho que vayamos a tener. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios que están en la guía de ejercicios. Y bueno, los que están encuadrados, esos problemas ya están en en la anterior clase que pasamos de esa parte, ya la habíamos resuelto, pero los restantes son los que vamos a resolver ahora. Y lo principal, ¿no? En todo este tipo de ejercicios, en la mayoría de los casos, siempre nos va a salir con denominador. Nosotros vamos a tener dos opciones, ¿no? Siempre vamos a tener un numerador y un denominador. Entonces, no tengo numerador y tengo denominador. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cuándo debo utilizar las fracciones parciales? Alguien me podría decir y diría lo siguiente, ¿qué tengo que fijarme para que yo pueda usar esa expansión de fracciones parciales? Porque lo que estamos haciendo en realidad es una expansión, ¿no? Es lo que yo tuviera que fijarme es en lo siguiente, ¿no? El grado, el grado del denominador no tiene que ser
el grado del denominador tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser mayor que el grado del numerador. Entonces, esa es una principal condición para que se puedan separar, para ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, esto debe ocurrir. El grado del numerador tiene que ser mayor que el del numerador. Entonces, eso uno tiene que fijarse. ¿Qué más tiene que fijarse uno? Se tiene que factorizar. Es decir, uno tiene que encontrar los factores del denominador. Pues lo principal va a ser factorizar. Eso va a ser lo importante. Pero ¿qué clase de factores existen, no? Una vez habíamos hablado de eso, pero en este caso vamos a repetir. Son factores lineales, lineales repetidos, cuadráticos y cuadráticos repetidos. Entonces, los lineales repetidos, los repetidos cuadráticos y los cuadráticos repetidos aparecen en este caso cuando uno factoriza. Pues cada uno va a tener de alguno de ellos, va a tener su característica especial para poder trabajar con ellos. Entonces, eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? En el caso de completar cuadrados, exclusivamente vamos a trabajar con ellos cuando tenemos términos cuadráticos, ¿no? Términos cuadráticos. No hay más, no hay más factores que esos. No hay factores cúbicos o de grado cuarto o de más grados, solamente hay lineales y cuadráticos. Ahora, ¿cómo reconocer un factor lineal de un cuadrático? Por ejemplo, un cuadrático es aquí el que tiene esta forma, lo voy a escribir. A x al cuadrado más bx más c. Tiene esa forma como una ecuación de segundo grado, ¿no? Pero una cuestión importante, estos ya no se pueden factorizar más. Ya no se pueden factorizar. O sea, son factores primos. En este caso, cuando ya no se puede factorizar más, se les llaman factores primos. Pero ¿dónde no se pueden factorizar? En los reales, porque tienen soluciones imaginarias o soluciones complejas. Entonces, de esa manera tenemos que reconocer. Entonces, ¿cuándo hacemos fracciones parciales? Cuando el grado del denominador es mayor al grado del numerador, ¿no? Entonces, veamos los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios que faltan acá. Por ejemplo, veamos el primero. Primero dice solamente 7 dividido entre s menos 3. Entonces, si vemos la tabla, ¿no? Si vemos la tabla, a ver, vamos a volver a la tabla. Aquí está la tabla. Acá. Voy a copiar lo que vamos a usar de la tabla, que sería esa parte. Ya cuando uno practica, ya esta parte ya no es necesario copiarla, ¿no? Directamente uno va a tomar en cuenta. Miren, solamente tengo que fijarme qué número es este. Aquí dice menos A y aquí es menos 3. Entonces, directamente esto, adelante. El 7 se mantiene para empezar, ¿no? Sería 7 por E elevado, en este caso, como está restando, ese A y se interpreta como el exponente ahora. Entonces, tenemos ahí 3T. Y listo, ya tenemos ahí antitransformado. Ya está en función de T. Ahora veamos este otro. El número 2 dice S menos 2 sobre S cuadrado menos 2. Miren acá, el grado del numerador es 1. El grado del denominador es 2. Entonces acá podríamos hacer fracciones parciales, ¿no? O también podría aplicar esto otro.
Entonces ahí tendríamos otra opción más. Voy a copiar lo que vamos a usar, que será usar estas transformadas o antitransformadas, pero que nos relaciona a las funciones hiperbólicas. Ahora lo voy a copiar también acá para que veamos cómo lo vamos a usar. Miren, voy a usar eso de la tabla. Entonces, antes que nada, vamos a poder ver de que esto se puede separar, ¿no? Esto se puede separar. Entonces voy a tener, por un lado, voy a tener una resta, ¿no? En un caso aquí voy a tener S arriba y en el otro caso solamente voy a tener 2. Luego sigo teniendo S menos 2 y lo de abajo sigue, tal como está. Pero nos fijaremos. El primero corresponde a esta, ¿no? A la segunda de acá, de la segunda fila. Ese ya coseno hiperbólico. ¿Pero coseno hiperbólico de qué? Aquí este b cuadrado, ¿cuánto vale en nuestro caso? Vale 2. Entonces, ¿cuánto valdría b? Entonces voy a colocar aquí coseno hiperbólico de raíz de 2 en este caso. Raíz de 2 por t, ¿no? Eso tendríamos. Menos 2. El 2 que tenemos aquí en el numerador también sale. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría, si nos basamos en la tabla, este b cuadrado vale 2, ¿no? Significa eso que b valdría ¿cuánto? Raíz de 2. Entonces aquí tendría lo siguiente. Tendría ahí una fracción, ¿no? Colocaríamos seno hiperbólico de la raíz de 2 por t dividido entre la raíz de 2. Ahí uno puede hacer operaciones, ¿no? Para poder ver lo siguiente. Este 2 con esta raíz de 2 al final de cuentas directamente se reducen a raíz de 2, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? 2 sobre raíz de 2, ¿no? Aquí lo voy a escribir aquí a la derecha. 2 sobre raíz de 2 no es otra cosa que raíz de 2. Entonces, en lugar de escribir eso, entonces coloco raíz de 2 aquí delante. Entonces ya no tendríamos esto. Y de esa manera tendríamos la antitransformada, pero en función de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Miren, aquí el grado del numerador es 1. El grado del denominador es 2, ¿no? El grado en ese caso me fijo en el grado mayor, ¿no? Para poder decir cuál es el grado. Entonces yo podría hacer fracciones parciales, pero si nos fijamos en lo que está aquí anotado en el denominador, nos fijamos de que es un factor primo, es decir, es cuadrático, pero ya no se puede separar más, ya no se puede factorizar en las palabras, ¿no? Entonces tampoco podría completar cuadrados porque para completar cuadrados necesito 3 términos. Este solamente tiene 2, entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar ahora para las sumas, ¿no? Para las sumas que tenemos seno y coseno. Entonces vamos a utilizar estos dos de acá. Vamos a usar esos dos. Ya vamos a usar esos dos entonces.
Al igual que en el anterior caso, vamos a poder separar en dos. Como tenemos una resta, igualmente, ¿no? Lo vamos a separar. Voy a tener ahí un término y otro término ahí. El primero solamente nos quedamos con ese. Para el segundo simplemente nos quedamos con dos. Entonces simplemente nos fijamos en nuestra tabla. Este primero corresponde a la función coseno. Este segundo se corresponde o se relaciona a la función seno. En este caso, b cuadrado, ¿cuánto vale? ¿No? B cuadrado vale 3. Entonces b valdrá raíz de 3. Entonces, para el primero tendremos la función coseno de qué? De raíz cuadrada de 3 por t menos ese 2 sale. Como había dicho, este otro se relaciona a la función seno, pero de 3, de la raíz cuadrada de 3, ¿no? De la raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí vamos a anotar. Bueno, entonces aquí sería seno de raíz de 3 por t dividido entre la raíz de 3. Pues en ese caso no ha habido mayor problemas. Simplemente nos hemos basado en la tabla para poder anotar estos valores, ¿no? Entonces, no, vean bien aquí. B cuadrado vale 3. Entonces, B, ¿cuánto vale? Bueno, vale raíz de 3. Ahora vayamos al problema número 6. El problema 6 tenemos acá en el numerador tenemos una constante que es 3. Aquí abajo tengo s cuadrado más 4s más 9. Si analizamos bien, por ejemplo, acá no podría ser fracciones parciales, aunque el grado sea mayor acá del denominador, pero es que ya no se puede factorizar más. Entonces, como ven, aquí tengo tres términos, ¿no? Una, dos, tres. Entonces, este sí es cuadrático. Entonces, sí o sí tenemos que completar cuadrados. A ver, veamos, a ver, recordemos cómo completar cuadrados. A ver, tengo s cuadrado más 4s más 9. Bueno, de hecho tengo que mantenerme los dos primeros, ¿no? Porque es los que me van a dar el indicio de qué término es el que debo sumar. Aquí tengo que sumar algo y restar algo. Lo que yo sume tiene que ser lo mismo que yo reste, ¿no? Para que esté en balance, en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué nos fijamos? Primero, el coeficiente de ese cuadrado debe ser 1, ¿no? Tiene que ser 1, sí o sí. Después, el coeficiente de ese, ¿no? Ese número, nosotros le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Entonces, si vemos bien eso, la mitad de 4 es 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, el número que yo debo sumar es 4 y el número que yo debo restar es 4. Este 4 lo puedo escribir para este primero como 2 al cuadrado para que nos entendamos que es eso lo que hemos sumado, ¿no? Tengo entonces ese cuadrado más 4s más 2 al cuadrado más todavía aquí hay un resultado previo que tenemos que anotar. Los tres primeros corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Eso es s más 2 al cuadrado. 9 menos 4 es 5. Entonces, esto es lo que nos da la razón de que ya no se podían factorizar más, ¿no? En los reales, ¿no? De que no teníamos factores, más factores lineales, por decirlo de otra manera. Bueno, entonces aquí ven, este, este cuadrático se puede expresar como s más 2 al cuadrado más 5. Entonces, yo voy a anotar eso, ¿no? Entonces, acá voy a copiar todo esto. Lo que vamos a cambiar es el denominador.
El denominador es el que va a cambiar. Ya sabemos, ya hemos completado cuadrados. Y tengo eso. Pero ahora lo importante es que voy a usar una de las propiedades de traslación, que en este caso es la primera. Esta de aquí vamos a usar, la primera. Y veamos qué ocurre. Vamos a hacer paso a paso para que quede bien entendido de lo que va a suceder. Entonces aquí arriba lo voy a anotar. O bueno, lo vamos a copiar, ¿no? Bueno, fíjense qué va a suceder. Acá, que entendamos qué dice la propiedad. Dice, si usted encuentra una transformada desplazada, este desplazamiento se interpreta como el producto de un exponencial. Entonces, este exponencial es el que debe aparecer primero. Pero ¿a qué número tiene que estar elevado? A lo que me diga aquí el desplazamiento. Aquí es menos a. Si es menos a, entonces es a simplemente. Pero aquí el desplazamiento está en más 2. Entonces, eso se ve reflejado como el exponente negativo, ¿no? Va a ser entonces e exponente menos 2t. ¿Qué me va a quedar entonces? Entonces copiemos la expresión, pero ya sin desplazamiento. Es la operación o la expresión sin desplazamiento. Ahora, si nos fijamos en la tabla anterior que hemos usado en las funciones anteriores, ¿a cuál de ellas corresponde? Pues a la de la función seno, ¿no es cierto? Porque tenemos una suma de cuadrados en el denominador. Entonces, esto va a ser igual a 3, porque el 3 sale. El exponencial también lo copiamos. Entonces, ¿qué va a quedar ahí? Va a quedar la función seno, ¿no? La función seno de cuánto? Raíz de 5 por t. Y la raíz de 5 también estaría aquí abajo. ¿No? También estaría ahí abajo. Entonces ya está antitransformada la expresión, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos aplicado la propiedad de traslación, que se ve reflejada en este exponencial. Y bueno, esa parte simplemente veía, teníamos que ver, ¿no? En la tabla que relacionaba a la función seno. Ahora veamos esta otra. Aquí veamos los grados, ¿no? El grado del numerador es 1. El grado del denominador es 2. Entonces, uno podría pensar de que es por fracciones parciales, pero si analizamos este denominador, vamos a ver de que ya no se puede factorizar más. Es decir, ese es el factor cuadrático, ¿no? Entonces tenemos que completar cuadrados sí o sí. Ahora veamos cómo completamos cuadrados, ¿no? Sería entonces, tenemos para empezar s cuadrado más 2s más 8. Entonces, a un lado dejo los dos primeros. Tengo que sumar algo ahí. Pues tengo que restar ese mismo número que vaya a sumar. Pues aquí simplemente me cercioro de que el coeficiente de ese cuadrado sea 1, lo cual es cierto acá en este caso, está pasando. La mitad de 2 es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces acá vamos a sumar 1, vamos a sumar 1 y vamos a restar 1. Entonces vamos a tener que los tres primeros no van a ser otra cosa que s más 1 al cuadrado, ¿no? Porque corresponden a un primer cuadrado perfecto. Más 8 menos 1 es 7. Entonces, ya tenemos que reemplazar. Si aquí no se hubiera salido una diferencia, eso significaba que todavía tenía factores lineales, ¿no es cierto? Tenía factores lineales.
Pero acá, como hemos encontrado una suma de cuadrados, entonces ya no son factores lineales. Ya no son factores lineales. Veamos qué hacemos entonces. Reemplacemos lo que hemos encontrado, esta suma de cuadrados. Ya. Pero tenemos que usar la misma propiedad de ese momento. Tenemos que usar la misma propiedad de ese momento. A ver, la voy a copiar para que podamos usar nuevamente y veamos qué podemos hacer. Miren, acá dice que esa función tiene que estar desplazada en el... Sí, solamente puede haber un solo desplazamiento acá. Solo puede haber un solo desplazamiento. Pero acá solamente tengo este desplazamiento y no veo otro más. Entonces lo tengo que expresar de tal forma de que yo pueda ver ese desplazamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, si se han fijado, el desplazamiento está dado por S más 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí, en la S del numerador, voy a colocar un paréntesis y le voy a sumar 1 y le voy a restar 1. Pues me voy a quedar con los dos primeros, con este S más 1, porque yo quiero justamente que se quede aquello, ¿no? Ahora vamos a ver qué va a suceder entonces. Ya, entonces yo quiero que se quede. Entonces, como quiero que se quede, va a quedar ese S más 1. Voy a hacer el paréntesis. Voy a hacer operaciones con lo que queda. Entonces ahí me va a quedar menos 2, menos 1. Lo que nos arroja un resultado. En ese caso nos va a dar menos 3. Entonces ya, como se han fijado, ya aquí ya hay un resultado que se puede expresar mediante desplazamiento, ¿no? Este S más 1 tiene que estar también acá arriba. S más 1. Aquí no está, pero no hay problema, ¿no? No hay problema. A ver, sigamos. Como aquí hay una resta, yo lo voy a poder separar en dos. Los vamos a poder separar en dos. A ver, veamos qué va a suceder. Lo voy a poder separar en dos. Voy a copiar el primero. Va a haber una resta. Voy a copiar primeramente. Voy a colocar ahí menos este otro. Ya. En el primero solamente va a quedar 2 por S más 1. Y en el segundo solamente me va a quedar un 3. Estoy separando, ¿no es cierto? O me da dos fracciones, en otras palabras. En el primero veo hay desplazamiento, en el segundo también hay desplazamiento. En el primer desplazamiento está en menos 1, en el segundo también. Entonces veamos qué sucede. Voy a copiar nuevamente ambos, pero ya vamos a sacar el desplazamiento. Ya vamos a sacar el desplazamiento en ambos. Ya. Ahora, fíjense bien el desplazamiento. Aquí, como me has dicho, está desplazado, está desplazado. Entonces, es lo que debe salir. ¿Cómo que va a salir? Como un exponencial. Un exponencial, entonces, está elevado en este caso a menos t. Menos t. Entonces, aquí el desplazamiento ya no está presente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar aquí 2s simplemente. Y acá abajo me va a quedar simplemente s cuadrado. Acá igualmente el desplazamiento reflejado en el exponencial. Voy a tener ahí e a la menos t. Aquí también voy a tener una expresión, pero ya sin desplazamiento. Entonces tendría eso. Entonces, fíjense, comparemos, ¿no? En lo que teníamos a un principio, que era esto, y en lo que sucede después. Entonces, el desplazamiento afecta como un exponencial. Como es más 1,
se coloca lo contrario, es decir, menos 1, ¿no? En el exponente. En este caso va a ser menos t. Ahora, si recordamos la tabla que hemos usado hace un momento de las funciones seno y coseno, aquí aparece la función coseno y en esta otra aparece la función seno. Entonces vayamos a escribir los resultados respectivos. Ahora, no olviden, el número que está aquí es un número al cuadrado. Lo que yo necesito es la raíz cuadrada de ese número. Entonces, vamos a anotar la raíz cuadrada de 7. ¿No? Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a colocar f de t, ¿no? F de t es igual a, tenemos inicialmente que copiar o anotar el exponencial. No, el exponencial, que sería en este caso e a la menos t. E a la menos t. El 2 saldría, entonces lo copiamos adelante. Como estaría multiplicado por coseno de raíz de 7. Menos el 3 también sale, ¿no? Este 3 de aquí. Este 3 de aquí sale. Copiamos el exponencial. Aquí vamos a copiar una fracción. En el numerador va a estar la raíz de, o mejor dicho, la función seno, la raíz cuadrada de 7. Y en el denominador vamos a tener la raíz cuadrada de 7. Entonces, de esa manera, lo que hemos encontrado es la antitransformada. Esta expresión, la cual hemos tenido que completar cuadrados, ¿no? Entonces, toda operación que veamos de esa forma, tenemos que hacer eso. Veamos esta otra, muy semejante a la anterior. Entonces, más que todo, esta parte inicial es para repasar, completar cuadrados, ¿no? Aquí tenemos que completar cuadrados. Entonces, acá, a ver, veamos, tenemos s al cuadrado. S al cuadrado más 9s más 25. Entonces, nos quedamos con los dos primeros. Tenemos algo que sumar y algo que restar. Pero si alguien dice, pero 9 no tiene mitad. Tiene mitad, pero se expresa como una fracción, ¿no? Entonces yo podría anotar ahí una fracción, ¿no? Una fracción. Esa fracción sería 9 medios, ¿no? 9 medios. Pero esa mitad hemos dicho que la que tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces yo voy a elevar al cuadrado. Lo mismo que estoy sumando, lo mismo es lo que yo debo restar. Entonces acá voy a tener lo mismo. Entonces sumo y lo resto, ¿no es cierto? ¿Eso para qué hacemos? Para que no afecte, ¿no? Si eliminamos esos dos términos, vamos a tener la expresión del principio. Yo podría decir entonces ahora que los tres primeros corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ese trinomio sería S más 9 medios al cuadrado, ¿no es cierto? Más. Pero veamos la fracción que tenemos ahora, porque acá, al hacer operaciones, voy a tener ahí 25 menos, ahí tenemos una fracción, que no es otra que 81 dividido entre 4, ¿no? Porque repartimos el cuadrado, 9 al cuadrado, 81, 2 al cuadrado, 4. Entonces tengo eso. 25 menos 81 cuartos. Podemos hacer esa operación. Entonces, como estamos viendo, no siempre nos tiene que dar un resultado que tenga valores enteros, ¿no? No siempre van a salir valores enteros. Entonces no tenemos que complicarnos lo que no sale con valores
entero sale, puede ser una raíz, es decir, pueden salir valores o trabajar con números irracionales incluso, ¿no? Bueno, para deducir esto, ¿cuánto sería esto? 25 menos 81 cuartos. Sería lo mismo escribir, al final de cuentas, como 19 cuartos. Entonces deducimos y escribimos eso, ¿no? Aquí sería entonces 19 cuartos. Pues no nos ha salido valores enteros, ¿no? Este 9 y medios y este 19 cuartos. Bueno, ahora esos resultados los trasladamos a nuestro, a nuestro factor cuadrático en el denominador. Como lo hemos completado cuadrados, entonces lo vamos a copiar. Vamos a ver qué sucede. Bueno, como en el anterior caso hemos dicho, aquí el desplazamiento, ¿en qué valor está? Está en 9 medios. Entonces nosotros tenemos que hacer que aparezca este 9 medios en el numerador. Tenemos que entonces sumar y restar 9 medios. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí en el numerador, ¿no? Nosotros vamos a sumar 9 medios y voy a restar lo mismo, ¿no? 9 medios. Lo que estamos haciendo entonces es hacer que aparezca el desplazamiento en el numerador y en el denominador. En el denominador ya se tenía, en el numerador era la cuestión. Entonces lo voy a seguir separando, de tal manera de poder separar ya luego en dos fracciones. Bueno, entonces nos quedamos con los dos primeros porque el 9 medios está, ¿no? Ese más 9 medios se mantiene y tengo todavía una expresión que trabajar, ¿no? Acá dice 7 por 9, bueno, acá es, vamos a colocar aquí 63 medios, ¿no? Menos 8, eso todavía tenemos que reducirlo. Pero ya eso simplemente son cuestiones técnicas, ¿no? De trabajar con esos números. A ver, veamos qué más sucede. Bueno, ¿cuánto llega a ser 63 medios más 8? Bueno, pues reduzcamos antes de poder separar. Esto va a llegar a ser, a ver, vamos a copiar. Vamos a copiar todo esto menos el resultado de la fracción del numerador, esta que va a cambiar, ¿no? Aquí voy a tener 63 más 16, va a ser 79, ¿no? Entonces eso es lo que anotamos. Bueno, y a partir de ahí nosotros vamos a poderlo separar. Vamos a tener entonces dos fracciones. Una primera menos otra. En la primera voy a tener simplemente 7 por s más 9 medios. En la segunda vamos a tener solamente 79 medios. Es lo que vamos a tener. Ahora, si nos fijamos en la propiedad nuevamente, vemos que tiene, toda la función tiene el mismo desplazamiento. Eso se ve reflejada como en el exponente, ¿no? Entonces simplemente fíjense en lo siguiente. Si aquí es menos, aquí viene con más. Si aquí es más, aquí viene con menos. Siempre va con el signo cambiado. Lo mismo va a suceder acá. Entonces, cuando trabajemos con esto, veamos, ¿no? ¿Qué signo tiene? Tiene aquí signo positivo. Entonces, cuando sale el desplazamiento, sale con signo cambiado. Ahí saldría como e elevado a la menos 9 medios, ¿no? 9 medios t. Como ese resultado tendríamos entonces ahí. Entonces acá ya no hay desplazamiento, ¿no? El desplazamiento ya salió. Aquí tampoco hay desplazamiento.
También sale el desplazamiento, sale como e a la menos 9t, ¿no? E a la menos 9 medios t. Aquí ya el desplazamiento también ya, ya ha salido. De lo que queda no es otra cosa que la función coseno, ¿no es cierto? Entonces, es lo que voy a anotar aquí. Entonces voy a tener acá el exponencial lo voy a copiar. Así lo voy a copiar. El 7 también sale, entonces va a estar adelante. El 7 sale. ¿De qué? La función coseno. Pues ¿de qué valor? No olviden que el número que está aquí sumando, siempre saquen su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 19 cuartos, ¿cuánto es? No es necesario colocar los decimales, ¿no? Pero simplemente lo expresamos, ¿no? Entonces va a ser una fracción. Arriba va a estar la raíz cuadrada de 19. Abajo va a estar el 2. Ahí va a tener una t. Eso sería para la primera función. Para la segunda, voy a tener nuevamente aquí que copiar el exponencial. Copiar el exponencial. Vamos a tener que copiar también esta constante que sale adelante. Vamos a copiar ahí delante. Entonces ahí nos va a quedar ahora una fracción. ¿No? ¿De quién? De la función seno. ¿De qué? Esto mismo, ¿no? 19, raíz cuadrada de 19 sobre 2 por t. Entonces eso viene aquí. ¿Dividí entre cuánto? Entre raíz de 19 sobre 2, ¿no? Raíz cuadrada de 19 sobre 2. Aquí uno puede hacer las simplificaciones respectivas, ¿no? Vamos a hacer las simplificaciones respectivas. Lo que hemos encontrado al final de cuentas es la función f de t, ¿no? Es la función f de t. Ya este 2 de acá se va con el 2 de aquí, entonces simplemente va a quedar, este 2 ya no habría, ¿no? Entonces voy a colocar aquí solamente 79. Esta raíz de 19 ocuparía el lugar del denominador, entonces ahí solamente sería raíz cuadrada de 19, ¿no? Entonces esa sería la función f de t, ¿no? La que es nuestra función. Bueno, el ejercicio 10 lo vamos a dejar pendiente. Cuando ya les deje el PDF para que lo vean de lo que hemos hecho hoy día, ese ya va a estar resuelto, ¿no? Pero vamos a ver la parte que les decía de las fracciones parciales. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejercicios, pero ya están todos factorizados. Entonces, aquí tenemos factores lineales, factores cuadráticos, y vamos a ver cómo trabajamos con ellos. Bueno, acá he escrito, ¿no? Que hay dos opciones, pero acá directamente son fracciones parciales porque nuestro numerador ya está factorizado, ¿no? Nuestro denominador ya está factorizado. Entonces veamos cómo lo hacemos. Entonces, por cada factor lineal vamos a tener un coeficiente. Por cada factor lineal vamos a tener un coeficiente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos factores tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Voy a tener entonces 3 fracciones y 3 coeficientes, ¿no? Voy a tener entonces allí una fracción más otra fracción más otra fracción. Tenemos 3 fracciones. Hemos dicho por cada factor lineal hay una constante. Entonces aquí voy a tener una A, una B y aquí una C. Es indistinto el orden que coloquemos. Aquí voy a tener S menos 2. Y vamos a poder colocar S menos 3. Es indistinto colocar aquí los factores, ¿no? Pero para cada factor que está aquí en el denominador, nosotros tenemos una fracción propia. Entonces, aquí para cada factor lineal le corresponde un
coeficiente, ¿no? Entonces acá tenemos 3 factores, 3 coeficientes. Bueno, acá el problema consiste más que todo en encontrar esos coeficientes. ¿Qué valor tiene A? ¿No? ¿Qué valor tiene A? ¿Qué valor tiene B? ¿Y qué valor tiene C? Bueno, aquí les voy a enseñar un método que hace que esto sea sumamente más rápido. Y va a ser en lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero calcular A, ¿no? Yo quiero calcular A. Entonces, voy a anotar lo siguiente, por si acaso, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Voy a colocar lo siguiente. A va a ser igual. Miren, tomen en cuenta lo siguiente. ¿Qué factor está sobre A? Está S menos 2, ¿no es cierto? Está S menos 2. Entonces, la función que yo tengo que está de S, yo la voy a multiplicar por S menos 2. Por S menos 2 la voy a multiplicar. Cuando yo multiplique por S menos 2, ¿qué va a suceder? Ese factor se va a simplificar. Ese factor se va a simplificar. Ahora, lo que quede de ahí, yo lo debo evaluar en un valor. ¿En qué valor? Lo debemos evaluar, ¿no? Aquí voy a anotar eso. Este se evalúa en S igual a 2. ¿Por qué? Si se ubican aquí, cuando S menos 2 igual a 0, ¿cuánto vale S? Vale 2. Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de 2 en lugar de la S. Voy a reemplazar aquí. Entonces aquí en lugar de S coloco 2, ¿no? Voy a tener aquí 2. Aquí voy a colocar 2 también. Y aquí también voy a colocar 2. Hagan operaciones. Arriba solamente nos queda 2, eso no hay problema. En el denominador voy a tener menos 1, menos 4. Producto es positivo, voy a tener 2 cuartos. Simplificamos eso y tenemos en este caso de que el valor de A es 1/2. Nos sacamos encontrado directamente el valor de A sin necesidad de hacer un sistema de ecuaciones, sin necesidad de igualar. No directamente hemos hecho eso. A ver, repitamos el procedimiento para encontrar B. El procedimiento para encontrar B. Pero vamos a hacer más rápido, ¿no? Nosotros queremos encontrar el valor de B. Eso significa que tenemos que multiplicar por S menos 3, ¿no? S menos 3 se simplifica, entonces abajo nos va a quedar S menos 2 y S menos 6. Eso significa que tenemos que evaluar en 3. Reemplazamos entonces. No vamos a reemplazar entonces. Ya, entonces S vale 3. Aquí arriba voy a tener 3. El numerador, ¿no? Aquí también voy a tener 3. Y aquí también voy a tener 3. Al hacer operaciones vamos a tener 3 sobre menos 3. Entonces, como está haciendo paso a paso, voy a tener 3 arriba y menos 3 abajo. Al hacer la simplificación, esto va a ser directamente menos 1, ¿no? Entonces, ya tenemos el valor de B. ¿Cuál va a ser el valor de C? Repitamos el proceso que hemos hecho para A. Entonces, por ejemplo, aquí, para encontrar C, nuestra función va a estar multiplicada por S menos 6. Entonces, en el numerador voy a tener S menos 2 y S menos 3. Y nosotros tenemos que evaluar esto en 6, ¿no? Tenemos que evaluar en 6. Entonces,
Evaluemos. Al evaluar vamos a encontrar, entonces ahí en el numerador nos va a quedar 6, lo que aquí sería 6, porque S vale 6, aquí también vale 6, y este también vale 6. Entonces veamos, en el numerador nos queda 6, en el denominador nos queda 3 por 4, y eso es 12. Sacamos sextas y esto nos da también un medio, ¿no? Nos da también un medio. Entonces, el objetivo, como había dicho en un principio, es encontrar los valores A, B y C de tal manera de que nuestra fracción, que es la que tenemos acá, se pueda separar, ¿no? Lo que estamos haciendo en las palabras se le llama expandir o expansión mediante fracciones, ¿no? Es lo que hemos hecho. Entonces, nosotros ya tenemos los valores de A, B y C. Los vamos a reemplazar. Los vamos a reemplazar entonces. Entonces hemos encontrado que A vale un medio, ¿no es cierto? Aquí A vale un medio, entonces voy a reemplazar ahí un medio. B vale menos 1 y C también vale un medio. C también vale un medio. Entonces tranquilamente nosotros vamos a poder ahí colocar los coeficientes que hemos encontrado adelante. Y luego procedemos a hacer la antitransformada. En este caso no presenta mayor problema porque como son factores lineales, todos ellos asociados a funciones exponenciales, ¿no? Todas son funciones exponenciales. Entonces yo digo aquí antitransformando. Tenemos que antitransformar. Como había dicho, son funciones exponenciales, entonces va a estar fácil, ¿no? Entonces, primeramente vamos a colocar ahí f de t. F de t es igual a un medio, un medio, un medio. El primero es exponencial e a la 2t, siempre con el signo cambiado, ¿no? Si aquí es con menos, acá cuando escribamos el exponencial va a ir con signo cambiado. Va a ir con signo cambiado. Menos, aquí no hay número, entonces directamente va a ser exponencial elevado a la 3t, ¿no? Más, aquí aparece nuevamente un coeficiente que es en este caso un medio por el exponencial de ¿cuánto? En este caso de e a la 6t, ¿no? E a la 6t. Entonces, ya tenemos de esa manera antitransformada nuestra función, ¿no? Es decir, ya tenemos la respuesta en otras palabras, ¿no? Bueno, como estamos repasando esta parte, porque realmente estas fracciones parciales se las ve con anticipación, si no es en un curso prefacultativo, en la parte cuando uno ve fracciones o ve la integración, no sigue usando fracciones parciales, entonces igualmente ahí se suele ver esto, ¿no? Entonces acá igualmente vemos los grados, pero aquí lo que nos indica es que tenemos que hacer uso de las fracciones parciales. ¿Cuántos factores lineales tenemos? Pues tenemos 4, ¿no? Tenemos 4. Para cada factor necesitamos un coeficiente, ¿no? En el caso voy a tener aquí A sobre S. Como he dicho, el orden no es necesario, pero nosotros le damos ese orden. B sobre S menos 1 más C sobre S más 1 más
D sobre S menos 2. Pues no interesa mucho, digamos, qué signos tienen. Lo importante acá que son factores lineales. La cuestión es cómo encontramos esos coeficientes, ¿no? Pues como son aquí, son lineales, no están repetidos, es sumamente sencillo. Vamos a usar la técnica anterior. Entonces, por ejemplo, para encontrar, bueno, voy a copiar esto de aquí. Vamos a copiar para los cuatro, ¿listo? Vamos a encontrar los cuatro. Uno más, ya. Sí, están ahí los cuatro. Bueno, entonces aquí, ¿no? Veamos, ¿qué va a ser A? No, A va a ser, ahora nosotros vamos a tener que multiplicar por S, ¿no? Nuestra función, vamos a multiplicar por S de tal manera que S ya no va a estar aquí. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar en cero, ¿no? No tenemos que evaluar esto en cero. Donde está S va a estar cero, entonces voy a tener 1 aquí en el numerador, abajo voy a tener menos 1, 1 y menos 2. Estamos reemplazando el valor de S igual a cero. Y ven los resultados, tanto numerador como denominador. Vamos a tener un medio. Y bueno, ya tenemos el valor de A, ¿no? Como han visto, súper rápido. El valor de B. Valor de B, vamos a multiplicar nuestra función por S menos 1. ¿Eso qué significa? Que este S menos 1 se va a simplificar, ¿no? Ya no va a estar S menos 1. Entonces nosotros vamos a poder evaluar esto en 1. Entonces donde esté S, nosotros vamos a reemplazar 1. Entonces el numerador va a tener 2. En el denominador va a tener 1. Va a tener también 2. Y voy a tener menos 1. Pues simplemente lo que voy a tomar en cuenta son los resultados, ¿no? Y ahí vemos que este no llega a ser otra cosa que menos 1. Para C, no, para C, vamos a multiplicar ahora por S más 1. Por S más 1. Entonces el factor S más 1 es el que se simplifica, ¿no? El S más 1 es el que se simplifica. Ahora tenemos que evaluar en menos 1. S vale menos 1. Entonces aquí es donde no tenemos que equivocarnos. Menos 1 al cuadrado es 1, es positivo. Entonces acá va a ser 2. Acá va a ser menos 1. Menos 1 es menos 2. Menos 1 menos 2, eso llega a ser menos 3. Entonces, viendo los resultados, podemos apreciar de que va a ser negativo. Va a ser negativo y negativo un tercio, ¿no? Menos un tercio. Entonces, acá no olviden S, ¿no? Aquí voy a anotar. Evaluando en S igual a menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces nos da menos un tercio. Ahora encontremos D. Para encontrar D, todo tenemos que multiplicar por S menos 2. S menos 2. Entonces ahora nos tenemos que evaluar en qué valor. En 2. Tenemos que evaluar en 2. Entonces arriba voy a tener 5. Abajo voy a tener 2, 1 y 3. Estoy reemplazando en lugar de S, estoy colocando 2. O sea, aquí tengo 2, aquí tengo 1 y 3. Entonces, vemos que la fracción va a ser 5 sextos. Entonces, tranquilamente ya
sin armar sistemas de ecuaciones, sin comparar coeficientes, ¿no es cierto? Directamente nos ha arrojado los valores de A, de B, de C y de D de forma inmediata, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que aplicar cuando trabajemos con las ecuaciones, ¿no? Cuando ya estemos aplicando la transformada de Laplace en nuestros ejercicios, siempre nos va a botar de alguna manera. Si no son fracciones parciales, o bueno, si no son factores lineales, nos van a mostrar los factores cuadráticos, ¿no? Entonces, siempre va a aparecer uno de los dos casos. Aquí nosotros ya tenemos los valores de las constantes. Entonces, reemplacemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, A vale 1/2, ¿no? A vale 1/2. Entonces ahí es 1/2. B vale -1, entonces esto vale -1. C vale -1/3, entonces esto va a ser -1/3. D vale 5/6, entonces D vale 5/6. Lo único que tenemos que hacer a continuación es realizar la antitransformada, ¿no? Entonces decimos antitransformando. Ahora, ¿cuál es el resultado de la primera? Voy a tener, ¿no? F de t, ¿qué va a ser? Un número sobre S solamente va a ser ese número. Entonces acá primeramente vamos a tener 1/2 menos. Es -1, ¿no? Entonces voy a tener E siempre al revés, es decir, va a ser positivo en este caso, E a la T. Ahora viene el número, aquí -1/3, -1/3. En este caso el exponencial igualmente con signo cambiado. Como es +1, en este caso aquí va a ser -t. Voy a tener más 5/6. 5/6. Igualmente aquí el exponencial elevado, ¿no es cierto? El -2 lo cambiamos de signo, va a ser 2. Entonces aquí va a ser 2t. Entonces ahí tenemos nuestra antitransformada. Bueno, no sé si hasta aquí, porque vamos a ver este mismo método, pero aplicado a los que son cuadráticos. No sé si tienen alguna pregunta de los que están presentes en este momento. Sí, Johnny, ¿cuál era tu duda? Bueno, sí, una pregunta. En la expansión, cuando Sí, encontramos el A, B, C y D, ¿qué sí. pasaría pues, si por alguna razón el denominador sale cero? El denominador. Sí, el No, no denominador puede, sale cero. no puede salir cero, porque justamente estamos multiplicando por el factor que evita que suceda eso. ¿No? Por ejemplo, Ah, aquí en el que hemos hecho, ¿no? A, B, C y D. Estamos multiplicando por este factor, ¿no? Por este denominador. El A está multiplicando por S a toda la fracción. El B está multiplicando por S menos 1. El C está multiplicando por S más 1. El D está multiplicando por S menos 2. Y esos están justamente como sus denominadores, ¿no? Miren, aquí S menos 2, S más 1. Entonces, no me puede salir cero. Si es que le sale cero es porque algún paso han hecho mal o no ha simplificado o están evaluando para otro valor. No puede salir cero. está bien, muchas gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a aplicar el mismo método,
pero ahora para algunos cuadráticos, ¿no? No se puede hacer para todos los cuadráticos, solamente para algunos. Pero los cuadráticos que tienen dos términos, ¿no? ¿Cuáles son los cuadráticos que tienen dos términos? Los que son sumas nomás. Miren, en este ejercicio, por ejemplo, 29, yo lo puedo hacer por fracciones parciales. Voy a aprovechar algo. Voy a aprovechar, miren, ambos están aquí elevados al cuadrado. Miren, ese cuadrado, ese cuadrado. Eso voy a aprovechar. Entonces, estos se pueden separar de la siguiente manera. Según lo que aprendemos o lo que se aprende a veces en cálculo, uno dice, cuando está repetido un factor, hay que escribir la fracción hasta llegar a ese factor. Lo cual es cierto, pero acá tenemos que aprovechar que los dos, ambos, ¿no? Ambos están elevados al cuadrado. Entonces, eso hay que aprovechar. Entonces, aquí inicialmente voy a tener una A, pero acá voy a tener solamente un S al cuadrado. Nada más. Más, voy a tener otra fracción con un B, un S al cuadrado, más 4. Realmente lo que uno aprendía era lo siguiente, ¿no? Cuando uno tenía un cuadrático, decía que tenía que tener un factor lineal en el numerador. Pero aquí tal vez uno podía decir, pero aquí estamos incumpliendo eso, ¿no? Sí, estamos incumpliendo, pero ¿por qué? Porque aquí tengo ese cuadrado y aquí también tengo ese cuadrado. Entonces, cuando tengan ese cuadrado, por decir, si hubiera habido un ese cuadrado más en el numerador, se puede trabajar con eso, ¿no? Entonces, repitiendo, si tengo términos cuadráticos de esta forma, siempre los voy a poder separar de esta forma, ¿no? Si aquí hubiera habido un S más algo en el numerador, ya fallaba, hay que utilizar otro método, ¿no? Hay que utilizarlo de otra manera. Entonces, esto se va a poder encontrar de la misma forma en la que hemos escrito hace un momento. Ahora lo vamos a copiar y van a ver que es lo mismo. De la misma forma, a ver, van a ver. Ya, entonces, solamente requiero en este caso dos constantes. ¿No? Dos constantes. Entonces, aquí vamos a copiar para la primera, aquí para la segunda. Entonces aquí A, bueno, vamos a encontrar A, ¿no? Yo debo multiplicar por ¿cuánto? Por S al cuadrado. S al cuadrado debo multiplicar. Si multiplico por S al cuadrado, este S al cuadrado se va. Ya no está presente. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que S cuadrado es lo que vale, es que vale 0. S cuadrado vale 0. Entonces, si es cierto eso, acá voy a tener simplemente un cuarto. Entonces, aquí vamos a anotar para que no quede duda y para que no se nos olvide más que todo, ¿no? S al cuadrado, S al cuadrado vale 0, ¿no? Para encontrar B, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para encontrar B? ¿Cuál sería el factor que debemos multiplicar a la función? En este caso va a ser S al cuadrado más 4. Al multiplicar por S al cuadrado más 4, este factor se simplifica, ¿no? Ahora, ¿en qué valor tenemos que evaluar? Si nos hemos ubicado en el anterior, en este caso tenemos que evaluar en S al cuadrado, ¿no? S al cuadrado. Pero S al cuadrado, ¿cuánto vale ahora? Pues vale menos 4. Entonces, si ese cuadrado vale menos 4, este resultado va a ser menos un cuarto, ¿no? Porque ese cuadrado vale
menos un cuarto. Entonces ya tengo A y B así de forma inmediata. Entonces, como ya tengo los valores de A y B, los voy a poder antitransformar. Entonces, esto de aquí voy a poder separar ya de hecho. De hecho, A y B no me podrían salir ceros, ¿no? Porque sería mal. Y A es un cuarto, B es menos un cuarto. Los voy a copiar bien adelante. Un cuarto ahí. Aquí la fracción de 1 sobre S al cuadrado. Ya, ahí también voy a hacer negativo. Negativo un cuarto. Ahí nos va a quedar 1 sobre S al cuadrado más 4. Bueno, si revisan la tabla, ¿cuál es la antitransformada de 1 sobre S cuadrado? En la tabla nos dice que la antitransformada de 1 sobre S al cuadrado es T. No, es T. ¿Cuál es la antitransformada? ¿Cuál sería la antitransformada de 1 sobre S al cuadrado más 4? ¿No? Esa siempre está relacionada a la función seno. Entonces aquí voy a tener seno de 2t, porque en este caso raíz cuadrada de 4 es 2, dividido entre 2. Entonces, primero tengo que estar seguro de cuáles son sus antitransformadas para poder colocar estas respuestas, ¿no? Y yo digo entonces antitransformando, no, antitransformando, pues la función f de t va a ser la siguiente. Entonces voy a tener ahí f de t. F de t es igual a un cuarto, ¿no? Un cuarto multiplicado por t, menos, ahí sería un octavo por la función seno de 2t, ¿no? Seno de 2t. Entonces ya tengo en ese caso, ¿no? La antitransformada de esa. Entonces, cuando son términos cuadráticos de dos términos, o donde se presente ese cuadrado, es inmediato, ¿no? Es inmediato. Veamos acá. No está factorizado, pero hay que factorizarlo, ¿no? Entonces vamos a factorizar primero. Es una diferencia de cuadrados. Entonces yo diría esto. Ah, bueno, diferencia de cuadrados, ¿no? De eso no tengo que dudar, ¿no? Porque supone que eso ya es ya de conocimiento antiguo, ¿no? Ya, tengo que hacer fracciones parciales, no hay otra. Entonces tengo aquí que factorizar. Aquí voy a tener 1, no hay otra cuestión. Ahí va. Aquí voy a tener dos factores. Aquí voy a tener s al cuadrado más 3, por un lado. Y aquí voy a tener s al cuadrado menos 3. Y si alguien dijera, pero nuevamente tenemos ese cuadrados, exactamente. Entonces aquí solamente voy a tener dos fracciones. Una va a ser a sobre s al cuadrado más 3 más b sobre s al cuadrado
menos 3. Entonces, como ven, ya lo hemos separado, ¿no? Ahora tenemos que encontrar el valor de A y B. Pero el valor de A y B ya está sencillo, si hemos entendido cómo hemos hecho el anterior. Esto va a ser rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para encontrar A, ¿no? Para encontrar A tenemos que multiplicar por cuánto. El factor en este caso sería S al cuadrado más 3, ¿no? No, más 3. Entonces, ese factor es el que se simplifica, ¿no? Ese factor es el que se simplifica. Ese factor es el que se simplifica. Y significa que nosotros ahora tenemos que evaluar en qué valor. En menos 3. Ese cuadrado vale menos 3. Entonces, si reemplazo ese menos 3, esto va a ser menos un sexto. Menos un sexto. Y vamos a colocar eso justamente, ¿no? Estamos evaluando en S al cuadrado igual a menos 3. Para encontrar B, nosotros debemos multiplicar por S al cuadrado menos 3. Entonces, igualmente ahí se va a simplificar. En este caso se va a simplificar este factor de aquí. Este factor es el que se va a simplificar. Ahora tenemos que evaluar cuando ese cuadrado valga 3. Cuando ese cuadrado valga 3. Entonces aquí, si evaluamos en 3, esto va a valer un sexto, ¿no? Un sexto. Entonces estamos aquí evaluando en S al cuadrado igual a 3. Entonces ya tenemos los valores de A y B. Entonces tranquilamente ya podemos luego antitransformar. Entonces eso vamos a anotar primeramente. Ya está separado. Ya está separado entonces. Y esto vale 3. Y este también vale 3. Bueno, de acuerdo a nuestra tabla de antitransformadas, a ver, veamos a qué corresponde cada una de ellas. Entonces voy a aquí anotar las antitransformadas directamente para poder utilizarlas. Voy a colocar aquí, ¿no? La antitransformada. Aquí en este caso no voy a colocar la fracción de 1 sobre S al cuadrado más B al cuadrado es igual a, aquí es una fracción, ¿no? Seno de E por T dividido entre B. Entonces, eso tuviera para la primera, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando nos toca o encontramos una resta como la que tenemos en el segundo término? Entonces, ¿qué sucede cuando será menos? Lo único que cambia acá es que ya no es función seno trigonométrico, ¿no? Es seno hiperbólico. Y esa B sigue ahí, ¿no? Entonces uno diría ahí antitransformando. Entonces ahí nuestra f de t, ¿no? La función f de t, ¿cuál sería? Sería 3 por, en este caso b cuadrado vale 3, entonces b va a ser raíz de 3, entonces vamos a copiar, para el primero va a ser seno, ¿no? Entonces voy a tener esa expresión aquí. 3 seno de raíz cuadrada de
de 3 b dividido entre la raíz cuadrada de 3. Ya. Ahora, más. Bueno, esperen un momentito. Un dato. Aquí. El valor de A y B es lo que no hemos reemplazado, ¿no? Entonces, este A lo vamos a reemplazar aquí. Aquí. Ahí. Esto también, aquí es 1 simplemente, ¿no? Aquí es un sexto. Los valores de A y B no los habíamos reemplazado, pero bueno, ya están reemplazados. Entonces, aquí era menos un sexto. Más un sexto, ¿no? Acá ahora sí utilizamos antitransformada, esta de acá, pero con seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Aquí va a ser raíz de 3t, raíz de 3t, seno hiperbólico de raíz de 3t, dividido entre raíz de 3, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra antitransformada de esa función. Entonces, acá cuando tenemos términos cuadráticos como estos, yo puedo separar de esta forma para poder hacer la fracción parcial y como han visto es de una manera inmediata. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo de esta forma? Yo tengo de esta forma. Aquí solamente tenemos para los dos primeros, ¿no es cierto? Para los dos primeros. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a calcular simplemente para este s cuadrado más 1 y este s cuadrado más 4 y lo vamos a multiplicar al final por este SC más 3, ¿no? 6S más 3, ¿no? 6S más 3 lo vamos a hacer por separado. Entonces, aquí ya tenemos eso, ¿no? Si lo vamos a hacer por fracciones parciales, pero no todo, simplemente una parte. Entonces yo lo voy a separar y voy a colocar aquí 6S más 3 y aquí va a ser simplemente 1, por si acaso. 1, ¿no? 1. 1 ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar simplemente con esto. Con eso vamos a trabajar. Lo vamos a llamar con otra letra. Digamos que eso lo llamamos G. Y va a ser 1 simplemente, ¿no? Y vamos a trabajar con lo que ya sabíamos, ¿no? Esto se puede separar en dos fracciones. Una va a ser S al cuadrado más 1 más B sobre S al cuadrado más 4. Ahora vamos a encontrar A y B. Y de una manera rápida, como lo que habíamos hecho hace un momento. Entonces aquí para encontrar A, lo que vamos a hacer es multiplicar por S al cuadrado más 1. Al multiplicar por S cuadrado más 1, esto se simplifica. Eso significa que S cuadrado vale menos 1. Entonces, al evaluar esto, nos da un tercio, ¿no? Nos da un tercio. ¿Por qué? ¿No? Aquí vamos a anotar, evaluando S al cuadrado, ¿no? S al cuadrado vale menos 1.
Para encontrar b, ahora vamos a multiplicar nuestra expresión por s al cuadrado, no, s al cuadrado más 4. O sea, multiplicar por ese cuadrado más 4, este factor se va, ¿no? Este factor se va. Ahora, ese cuadrado es el que vale menos 4. Ese cuadrado es el que vale menos 4. Entonces, si yo reemplazo aquí, 1 menos 4 es menos 3. Entonces, esto me va a dar, entonces, me va a dar menos un tercio, ¿no? Al reemplazar, aquí es menos un tercio. Un tercio. Y eso, para no olvidarnos, lo que hemos hecho es evaluando en qué número ese cuadrado vale menos 4. Ya tengo A y B. Ya tengo A y B. Entonces, lo voy a reemplazar en lo que habíamos anotado aquí. ¿No? Nuestra función g. Ya tenemos los coeficientes, simplemente lo vamos a copiar. Esto vale, A vale menos 1. No, mejor dicho, vale un tercio. Vale un tercio. Y B vale menos un tercio. Entonces ya tenemos nuestra fracción parcial. Tenemos nuestra fracción parcial, pero ahora volvamos a F. Volvamos a F. Nos hemos quedado que F es 6S más 3 por el G de S que hemos llamado, por el que acabamos de descomponer. Este es 6S más 3 por la fracción que hemos descompuesto o que hemos expandido en ese caso, ¿no? Ahora vamos a reemplazar lo que hemos encontrado. Entonces, en lugar de colocar la fracción, reemplazamos por lo que hemos encontrado en este momento. Entonces, esto de aquí, voy a reemplazar aquí. Aquí colocamos ahí corchetes y la fracción en cuestión. Entonces, lo voy a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar. Entonces, por un lado, voy a tener aquí 6S más 3. Van a ser 4 términos los que encontremos, ¿no? Términos. Bueno, al multiplicarlo, ya vamos a encontrar lo que estamos buscando, así que ya estamos por terminar. Entonces el 6 multiplicamos a cada uno, ¿no? Bueno, cuando multiplicamos 6S por un tercio, aquí nos va a quedar 2S. Y aquí nos va a quedar simplemente menos 2S también, ¿no? Menos 2S. Entonces aquí ya 6S ya ha sido tomado en cuenta. Ahora aquí, el 3 multiplico estos dos. Entonces 3 por un tercio simplemente es 1. 3 por menos un tercio es menos 1. Entonces el 3 ya ha sido tomado en cuenta. Entonces ahora ya podemos directamente antitransformar. Decimos antitransformando. Cuanto más practique o cuanto más vea la tabla, ¿no? Voy a recordarme y ya no estar copiando cada momento lo que corresponde a cada función, pero mientras me acostumbre, puedo estar copiando ahí qué le corresponde, ¿no? Pero así luego no nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este es relación a coseno, este también es relación a coseno, este es relación a función seno y este también es relación a función seno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí f de t, ¿no? Para encontrar la función realidad. F de t es igual a 2 coseno de t menos 2 coseno de 2t más. Ya hemos hecho de los dos primeros. Ahora los dos siguientes corresponden a la función seno.
Al primero va a tener solamente función seno, ¿no? Seno de t únicamente. Pero para el siguiente sí voy a necesitar escribir una fracción, ¿no? Esa fracción va a corresponder a 1/2 y multiplicada la función seno de 2t. Entonces ya tenemos ahí la transformada. ¿Por qué seno de 2t sobre 2? Porque este número es 4, ¿no? 4 es 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 4 siempre va aquí como denominador, ¿no? Entonces de esa manera tenemos la antitransformada de esa función. Entonces, aquí hemos visto algunos métodos, pero para casos especiales, ¿no? Bueno, para comparar métodos, ahora recordemos el método tradicional, que es el de comparación, en el que se forma un sistema de ecuaciones. Entonces, básicamente, como tenía dos términos cuadráticos, lo que vamos a hacer es colocar términos lineales en el numerador, en este caso, AS más B, CS más D, en cada uno de los términos cuadráticos. Recuerden que los términos cuadráticos son aquellos que ya no se pueden factorizar, ¿no?, dentro de los reales, es decir, que sus soluciones o bien son imaginarias o bien son complejas. Entonces, primeramente, lo que hacemos es multiplicar, ¿no es cierto?, multiplicar por el denominador, ¿no? En este caso no hay como dudar, ¿no? El denominador está aquí, está presente en la fracción, ¿no? Es el denominador de la fracción, ese es el denominador de toda la expresión. Y vamos a ver, veamos qué sucede, ¿no? Entonces, primeramente, nos va a quedar por un lado 6s más 3 es igual a s más b por s al cuadrado más 4, ¿no? Más s más d multiplicado por s al cuadrado más 1. Entonces ya tenemos la expresión, pero sin los denominadores. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar. Vamos a multiplicar para poder comparar los coeficientes, ¿no?, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces vamos a tener 6s más 3 es igual a s al cubo más bs al cuadrado más 4as más 4b más cs al cubo más b s al cuadrado más cs más d. Lo principal es multiplicar para luego comparar, ¿no? Aquí también podemos haber asignado un valor de s, ¿no? Pero vamos a recordar el método tradicional, ¿no?, en el que tenemos que comparar, ¿no? Entonces aquí voy a agrupar los términos que tienen s cubo. Acá voy a agrupar, entonces simplemente vemos de que a más c voy a tener ahí. Estaría tomando en cuenta ese término también. Ya estaría incluido. Ahora tenemos en cuenta los que tienen términos que tienen de s cuadrado, ¿no? S cuadrado, entonces aquí tengo b más d. Y vemos que no hay ninguno más. Ya está incluido este también. Está incluido. Luego los términos que tienen s. Entonces aquí vemos que es 4a más c. Está multiplicado por s. Y finalmente nos quedan los términos independientes. Ahora construiremos las ecuaciones. Nos tienen que dar 4 ecuaciones con 4 incógnitas.
Entonces, veamos. Los términos que tienen ese cubo a la izquierda no hay ninguno. Entonces, mi primera ecuación va a ser esta, ¿no? A más C es igual a 0. Nuestra segunda ecuación va a ser los coeficientes de D. Voy a tener B más D es igual a 0 también, porque no hay ese cuadrado a la izquierda. Bueno, ahora veamos, para comparar con respecto a S, voy a tener acá 4A más C es igual a 6, ¿no? Comparando los coeficientes de S. Y el término independiente voy a tener ahí 4B más D igual a 3. Entonces ahí voy a hacer las relaciones entre las variables o bien resolver el sistema de ecuaciones de la mejor forma para poder encontrar los coeficientes de A, B, C y D, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación yo diría que C es igual a menos A, ¿no? Menos A. Nuestra segunda ecuación podría decir que D es igual a menos B, ¿no? Que D es igual a menos B. Entonces, empezando nuestro primer despeje que C es igual a menos A, nuestra primera relación, entonces podría decir en este caso de que 3A es igual a 6, de donde A es igual a 2. Y conclusión también C es igual a menos 2, ya que C es menos A. Veamos en la cuarta ecuación, ¿qué sucede? Si D es menos B, yo tendría que 3B es igual a 3, de donde B es igual a 1, consecuencia, ¿no? D es igual a menos 1. Entonces ya tenemos los valores de A, B, C y D. Entonces vamos a poder expandir. Reemplazamos sus valores, a ver qué sucede. Por lo visto ninguno desaparece. Aquí es 2, ahí es 2, es 1, 1 es 1, y C es menos 2, y D es menos 1. Entonces vamos a poder separar, ¿no? Vamos a tener entonces cuatro términos, ¿no? Entonces el primero 2, desdoblando, 1, 2, más, más o menos, 2 también, 2 términos. Aquí 1 y 1 más. Entonces el primero va a ser simplemente 2S, ¿no? Simplemente va a ser 2S. En el siguiente voy a tener simplemente 1. En el siguiente voy a tener simplemente 2S. En el siguiente voy a tener simplemente 1. ¿No? Entonces ya voy a poder antitransformar. Tengo la expresión requerida, ¿no? Entonces asociamos la primera con el coseno, la segunda con la función seno, esta con la función coseno y esta con la función seno. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Antitransformando, dos puntos, nuestra función f de t, ¿no? Va a ser igual a, el primer término, habíamos hecho coseno, en este caso va a ser coseno de t. Voy a tener 2 coseno de t más seno de t menos, para el siguiente también va a ser coseno, pero de 2t. Va a ser 2 coseno de 2t menos, esta asociamos con seno, pero de 2t. Pero bueno, acá sí necesitamos un 2, pero entonces lo compensamos dividiendo. Entonces necesitamos un 2, pero acá en el denominador. Entonces nos va a quedar aquí seno de 2t. Entonces, de esa manera tenemos la antitransformada, nuestra función f de s, ¿no? Y si comparamos, tenemos
las mismas funciones y los mismos coeficientes. Entonces, no importa mucho qué método utilicemos para realizar la antitransformada, o en este caso, primeramente la expansión de fracciones parciales, para poder antitransformar y de esa manera encontrar la función f de t. No hay otros métodos que se pueden ver y seguramente les voy a dejar en un PDF, ¿no? Para que lo observen y comparen también, porque en unos casos complica, otros casos facilita. Y bueno, son otros métodos que nos ayudan de gran manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, es decir, se utilizan las derivadas cuando hay factores lineales repetidos. En los casos se pueden emplear los límites al infinito. Y bueno, veamos la siguiente parte que correspondía a la convolución. La convolución es una operación especial, ¿no? Que se define de esta forma. Es una integral de una función desplazada por una función sin desplazar. Entonces, en este caso, lo que se dice es lo siguiente. La transformada de esta convolución no llega a ser otra cosa que el producto, ¿no? El producto de estas transformadas. Eso quiere decir que si yo quiero antitransformar un producto de transformadas, que yo reconozco que es F y que es G, entonces directamente yo lo puedo convolucionar, ¿no es cierto?, para poder encontrar esa expresión. Entonces tenemos que encontrar la convolución de esas dos funciones para poder decir, para poder indicar cuál es la antitransformada. Entonces aquí tenemos varios casos, pero vamos a utilizar básicamente, en este caso el ejercicio 2, lo vamos a revisar. En el ejercicio 2, por ejemplo, tenemos aquí A, ¿no? En el numerador, A sobre S cuadrado, S cuadrado. Entonces, básicamente lo que vamos a decir es lo siguiente. Voy a reconocer dos funciones aquí. Voy a separar esto como producto de dos funciones. Pues por un lado, bueno, va a ser un producto de dos fracciones, como decía. Pues por un lado voy a tener 1 sobre ese cuadrado, un lado 1 sobre ese cuadrado, y en otro caso simplemente voy a tener A sobre ese cuadrado. ¿No? Entonces aquí voy a tener A sobre ese cuadrado más A cuadrado. Entonces yo le voy a darle otro nombre para que podamos recordar. Entonces yo podría decir, por ejemplo, la función g de s, la función g de s, en nuestro caso, va a ser igual a 1 sobre ese cuadrado. 1 sobre ese cuadrado. Entonces recordemos, ¿cuál es la antitransformada de g de s? Buscamos en la tabla, vamos a encontrar que eso es t. Ahora analizamos la otra función que también aparece aquí. La otra función es esta, ¿no? A sobre ese cuadrado más A cuadrado. Eso lo vamos a llamar, voy a llamar H. No le voy a dar otro nombre, voy a llamar H, ¿no? H de S va a ser igual a sobre ese cuadrado más A cuadrado. ¿Cuál es su antitransformada? Su antitransformada es la función seno de AT. Entonces son funciones conocidas. Entonces yo digo, aplicando la convolución, ¿no? Estoy haciendo antitransformando pues esto no llega a ser otra cosa que la convolución.
Entonces vamos a denominar justamente aquello, ¿no? Bueno, entonces yo lo voy a llamar, para empezar, f de t, ¿no? Entonces esto va a ser f de t va a ser igual a la convolución de la función g de t y la función h. Bueno, más bien la convolución es conmutativa, es decir, que da lo mismo convolucionar g con t o h con g, entonces es lo mismo. Acá voy a colocar g de u, aquí voy a colocar la función h, ¿no? La función h. En nuestro caso, anotamos con las funciones que habíamos reconocido. Voy a tener también aquí nuevamente no voy a tener aquí, hemos reconocido aquí la función g, que es la función h. Voy a tener una integral de 0 a t, eso no hay problema. La función g de u, en nuestro caso, entonces va a ser simplemente u. ¿Qué va a ser h? Si h de t es seno de at, entonces aquí voy a tener, ¿no?, la función seno de a por t menos 1. Entonces, vamos a anotarlo de esa manera para no tener problemas con la de integral más que todo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que integrar. Entonces, vamos a integrarlo por partes. Entonces, podemos usar de varias herramientas y una de esas herramientas, por ejemplo, podría ser el método de partes, ¿no? Método por partes. Entonces, acá vamos a indicar una U mayúscula, le voy a llamar, voy a decir que eso es U, de tal manera que cuando yo derive, ese diferencial va a ser igual al diferencial de la U pequeña. Entonces ahí no habría problema, ¿no? Ahí no había problema. Y la otra parte, ¿no? Justamente como se llama por partes, si la otra parte consistía en derivar, en este caso nos va a corresponder integrar, ¿no? Entonces vayamos a ver la siguiente parte. Entonces veamos aquí. Entonces, si eso es U, ¿qué va a ser de B? B va a ser igual a seno A por T menos U. Entonces eso es lo que hay que integrar, ¿no? Diferencial de U es lo que hay que integrar. Entonces integramos ambos lados. Yo voy a poder decir entonces que B es igual a la integral de seno es menos coseno. Entonces voy a colocar aquí menos, ¿no?, coseno de A de menos 1. Pues esa es la... Pero ¿cuál es el coeficiente de U? En otro caso, el coeficiente de U es menos A. Entonces, ese menos A va a tener que ir aquí abajo, ¿no? Menos A. Pero hay algo importante. Menos entre menos es más. Entonces, esto directamente va a ser simplemente coseno de A de menos 1 sobre A, ¿no? Ya que el menos por el menos hace más. Ahora, ¿cómo iba la regla de este tipo de integración por partes? Decía que una integral en la que yo tenía aquí U de B era igual a U por B menos la integral de U. En este caso vamos a reemplazar eso, ¿no? Entonces yo voy a decir esta integral que yo estaba buscando
integral que yo estaba buscando va a ser igual, vamos a reemplazar simplemente a lo que hemos encontrado, no es una integral complicada, entonces decía u por b, en nuestro caso está u por esta b, bueno, entonces eso vamos a copiar, entonces aquí tengo u por el coseno de a de menos u, como esa u ahí, u menos, ¿no? Menos, nuevamente una integral, en la que tengo b diferencial de u, pero en este caso simplemente tendría que integrar lo que es el coseno, ¿no? El coseno, entonces eso lo traemos acá, tengo que integrar la función coseno con respecto a u. La primera parte no hay problema, podemos copiarlo directamente. Y bueno, recordamos lo siguiente, aquí puedo sacar la a y recordamos, ¿no? Es la integral del coseno, es la función seno. Entonces nuevamente aquí voy a tener función seno, coseno de a t menos u dividido entre el coeficiente de u, pero el coeficiente de u es menos a. Entonces nuevamente aquí voy a tener menos a. ¿Qué más? Bueno, ya está integrado, simplemente nos falta ordenar y evaluar, ¿no? En cada uno de estos casos, aquí, ¿no? Aquí tenemos que evaluar entre 0 a t, ¿no? Tenemos que evaluar de 0 a t. Entonces eso tenemos que indicar aquí. Ahí, ¿no? Para 0 y para t. Igualmente aquí. Ahí tenemos que evaluar para t y para 0. Algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La expresión reducida. Entonces vamos a reemplazar y ver qué aparece. Entonces, como decía, aquí nos va a quedar más, ¿no? Aquí va a ser más, aquí va a ser más, por este menos de acá, pero aquí nos va a quedar a al cuadrado, entonces aquí a al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, entonces este a de aquí ya no está presente, ¿no? Entonces directamente nosotros podríamos reemplazar y ver cuál es la convolución de esas dos funciones. Reemplazamos. Entonces en lugar de u colocamos t, a ver qué sucede. Y 0 después, ¿no? Entonces veamos. Al reemplazar el valor de t, ¿no? Voy a tener t, aquí se va a hacer 0, entonces simplemente va a quedar 0 ahí. El siguiente igualmente va a ser t, entonces ahí voy a tener t menos t que va a ser 0, entonces va a ser 0, se va a hacer 0, y ahora reemplacemos qué pasaría cuando se hace 0. U es 0, todo eso se vuelve 0, voy a tener ahí menos 0, menos, ¿no? Por acá reemplazar en lugar de u reemplazo 0, voy a tener seno de at sobre a cuadrado. Entonces eso vamos a traer aquí. Nos va a quedar el seno de at sobre a cuadrado, ¿no? Bueno, ¿qué más? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces este término desaparece. Entonces simplemente nos quedaría al final lo siguiente. A ver, lo voy a anotar. Entonces en este caso va a ser t sobre a, ¿no? T sobre a
P sobre A menos seno de AT sobre A cuadrado. Entonces yo podría afirmar que la antitransformada, en este caso, ¿no? De nuestro ejercicio, voy a colocar antitransformando, voy a colocar finalmente, ¿no? Finalmente, dos puntos f de t. F de t es igual a esta resta de funciones, ¿no? T menos a sobre seno de at sobre a cuadrado. Pues hay un ejemplo de cómo se debe realizar es decir, cómo se realiza la antitransformada, pero usando la convolución, ¿no? Entonces vamos a escribir la función f de t. En nuestro caso, f de t es igual a t sobre a menos seno de at sobre a cuadrado. Lo que queda pendiente es estos ejercicios misceláneos y la lista de ejercicios de la lista 6.